Muy buenas, bienvenidos a esta edición de Gran Vía de miércoles. Hoy vamos a tener una tertulia muy interesante. Estará con nosotros Muada Yadi, Emilio Postigo y Alfonso Conejo, ya saben, tratando todos los asuntos de ámbito nacional y local que queramos hablar en esta mesa. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy repasando las portadas de los principales medios nacionales y locales, como hacemos todos los días. Ahí lo tienen. El País abre con que Francia e Italia apoyan el plan de disolución de la Troika. Renzi cree posible un acuerdo entre la Unión Europea y Grecia para el pago de la deuda. Lleva también El País en su portada una fotografía: el Estado Islámico extrema su barbarie al quemar vivo a un rehén. Ahí lo ven, dentro de una jaula, un rehén jordano que tenían preso. Pasamos al diario El Mundo, que abre con que un alto responsable de la policía es acusado de manipular pruebas. El comisario Villarejo denuncia ante el juez al jefe de asuntos internos, Marcelino Martín Blas, por alterar la investigación en varios sumarios de corrupción. También queremos destacar esa fotografía del Día contra el Cáncer, el homenaje a los pacientes, médicos y voluntarios que hace El Mundo, y titula Sergio: la esperanza de vencer al cáncer, la medicina personalizada y el diagnóstico precoz, clave para controlar los tumores en unos años. Pasamos al diario ABC, que como siempre lleva un único tema y titula Crueldad sin límite. El Estado Islámico asesina con saña al piloto jordano que mantenía como rehén, quemándolo vivo dentro de una jaula. Este será un asunto que abordemos también en unos instantes en nuestra tertulia. Vamos a pasar a los medios locales. Ahí tenemos El Faro de Ceuta, que destacamos esa fotografía de la valla a la entrega a Marruecos. 6 subsaharianos encaramados más de 2 horas a la valla de Benzú. También destacamos que la nueva oficina judicial se presenta hoy oficialmente con la secretaria de Estado de Justicia. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta, que lleva también una fotografía de esos inmigrantes. Más de 50 inmigrantes intentan acceder por el espigón de Benzú. Y otra pequeña fotografía: la bajada del precio del bulto lleva a la calma a los polígonos del Tarajal. Estos asuntos también los abordaremos en nuestra tertulia de ámbito local. Pasamos a los medios digitales de Ceuta. Primero el diario Ceuta al Día, que abre con esa noticia: 3 detenidos tras una agresión a un hombre en estado de embriaguez que terminó falleciendo en el hospital. Y pasamos al diario Ceuta Actualidad, que abre también con una fotografía de esos inmigrantes encaramados a la valla. 50 inmigrantes tratan de franquear la valla fronteriza por Benzú, 7 lo consiguen y 6 de estos son devueltos. Y otra pequeña noticia: Mayra Daoud incide en el camino común con Marruecos ante la inmigración. Estos son los temas destacados de hoy miércoles. En unos instantes los hablaremos aquí en nuestra tertulia. Vamos a ir un segundo a publicidad y enseguida volvemos. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Tenemos sentados con nosotros a Emilio Postigo, Alfonso Conejo y Muada Yadi. Bienvenidos a todos. Muy buenas. Encantado. Vamos a tener una tertulia bien, por lo menos repleta de personas y de opiniones, que eso siempre está muy bien. Vamos a empezar hablando de un asunto pues bastante crudo, bastante cruel, digámoslo así. Es ese asesinato del Estado Islámico que ha quemado vivo a un piloto jordano que retenía secuestrado desde hace tiempo. No sé exactamente con qué fin o qué consiguen realmente con esto, pero bueno, lo siguen haciendo. Empecemos, por ejemplo, por ti, Emilio. Pues nada, condenar, ¿no? Una barbarie más de un mundo loco en el que nos encontramos. Lo cierto es que esto no es novedad a lo largo de la historia. Países, represiones, movimientos terroristas lo han hecho y incluso, me atrevería a decir, estados que van con banderas democráticas han hecho barbarie en muchísimos países, en muchísimos territorios. Lo que pasa es que la novedad es que ahora las nuevas tecnologías permiten visualizar en directo ejecuciones como la que hemos visto del Estado Islámico. Te pone la piel de gallina y los pelos de punta, y habría que analizar la base de cómo el Estado Islámico ha avanzado en todo aquel territorio, cómo se han hecho dueños de aquella zona y cómo están ejecutando y reprimiendo a la población, a los ciudadanos de esos países sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de contraataque o de barrera para que no sigan avanzando. Nos ponemos la piel de gallina y nos gustaría saber cómo se enriquece este movimiento terrorista, de dónde sacan esos suministros de armas y quiénes están detrás de que este movimiento no termine finalmente pues finiquitado o contraatacado por otras fuerzas que tienen que, de una vez o de una forma o de otra, tienen que intentar acabar con el Estado Islámico. Ha habido guerras por mucho menos, quiero decir, los estados, las potencias, grandes potencias mundiales se han metido en guerras por mucho menos que esto, y hablo de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Y bueno, me parece durísimo, Alfonso. Es muy duro, es tremendo que estas cosas ocurran, y además yo, como persona normal
La verdad es que lamento muchísimo, y echarlo tanto por televisión y programarlo tanto yo creo que tampoco ayuda a nada. Esto había que olvidarlo y ni siquiera se viera. Es tremenda esta situación. Yo la verdad me siento acongojado por estas cosas y espero que de alguna manera pues ese terrorismo, que el terrorismo lo que hace es ver estas situaciones, pues se acabe de una vez, porque es que es tremendo. Yo a mí estoy de todas maneras, a mí me afecta muchísimo esa visión tan tremenda de las televisiones que tenemos. Decía Emilio, ¿no?, que habría que ver quién está detrás de este tipo de movimientos, ¿no?, cómo se financian y cómo... El mundo es muy difícil porque hoy apoyan unos países a otros y al cabo de los 2 años están en guerra, y entonces ese apoyo pues, que tiene de esos países, pues a lo mejor lo que es las armas y el surtirse de armas, pues es fácil. Es decir, que el mundo es así. Lo que hay es que evitar que las personas cada día pues que seamos mejor y que estas cosas no ocurran, porque es tremendo en la vida. Bueno. Yo la verdad es que con desconcierto, confusión, no sabemos bien qué es lo que está pasando, quién está detrás de qué y quién está detrás de quién. Tuve la posibilidad de poder ver el vídeo en los medios de comunicación y vaya, a mí me hizo recordar otras imágenes cuando el Estado de Israel bombardeó a Gaza con fósforo blanco, que también veíamos en directo como ciudadanos indefensos, entre ellos muchos niños, eran quemados vivos también por ese fósforo blanco. Digamos que las atrocidades que se llegan a cometer, desgraciadamente, y lo que dice el compañero, ¿no?, que es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora lo vemos en directo, lo vemos en vivo. Antes ocurrían cosas más atroces seguramente, o tan atroces como las que hemos visto, pero claro, no nos llegaban. Escuchábamos cosas, leíamos artículos, a veces de manera clandestina, la censura que hubo, que había. Ahora, en cambio, pues todo está abierto, ¿no? Y nos choca y nos sorprende mucho ver este tipo de imágenes, ¿no? En cuanto al fenómeno en sí, mucha complejidad que rodea todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Vamos, los vídeos tipo hollywoodienses, ¿no?, porque si vemos, parecía una película de acción, todo está muy bien... Sí, una campaña de promoción bien montada, digamos, en términos comerciales. Evidentemente, entonces claro, hay mucha confusión, al menos personalmente no acabamos de saber bien qué es lo que está ocurriendo, quién está detrás de quién y con qué intereses. Incluso hay relatos de personas que estuvieron ahí y han podido salir y que, vamos, sobre todo te genera esa duda de que al final pues te vuelve a reafirmar esta idea de complejidad de lo que es la situación, de que hay muchos intereses interlazados ahí, pero vamos, en cuanto a las imágenes, vamos, las represalias, yo creo que el Estado jordano pues ya ha respondido, sí, con la ejecución de dos presos supuestamente... Sí, uno de Al-Qaeda y otro de Estado Islámico. Así es, entonces claro, sobre todo con cautela. Yo creo que la violencia también genera violencia, ¿no? Se entra en una espiral... Pero sobre todo estos temas habría que tratarlos con mucha cautela y no caer en el sensacionalismo que muchos quieren hacer, porque desgraciadamente vemos muchos medios de comunicación que por el morbo de enseñar el vídeo están dispuestos a hacer cualquier cosa. Habría que, sobre todo estos temas, tomarlos con seriedad y con responsabilidad, porque son temas muy serios y muy graves. Ustedes planteabais ahora mismo el papel de los medios de comunicación en toda la campaña de difusión de este tipo de barbaries, y bueno, eso me hace plantearme también qué hacemos hablando de esto, ¿no? Si se silencia realmente, se acaba el fenómeno, porque bueno, también habéis dicho que la importancia de ponerle imagen a algo es alta. En España, sin ir más lejos, en el año 75 moría gente por el garrote vil, fue la última persona, y me parecía una crueldad del mismo tamaño que quemar a alguien vivo. O sea, le partías la columna vertebral, le matabas de esa forma. ¿Le cambia en algo eso del papel de los medios? Hombre, es cierto que la exposición de vídeos como el que estamos hablando sensibiliza mucho más a la gente se echa la mano a la cabeza cuando ve esta serie de cosas. Es diferente a leer en un titular, han muerto 200 personas en X país, que lamentablemente estamos acostumbrados a oír ese tipo de noticias, que a verlo tú en una imagen. Está claro que sensibiliza mucho más. Pero también debería sensibilizar a estos países democráticos, a los que van intentando o van publicitando de que garantizan la democracia y las libertades, y muchos de ellos, y no quiero mencionar a ninguno, pero muchos de ellos al final, con sus intereses entrelazados, terminan beneficiando a países, a bandas o a grupos terroristas que están reprimiendo y que están causando un verdadero terror en Oriente Medio.
tendríamos también que sensibilizarnos sobre eso. La población tiene que ser consciente de que las cosas no ocurren porque sí, de que son consecuencia de algo, y en ello también tiene que ver que los países que al final ya toman las decisiones y llevan un rumbo u otro al mundo. En este caso, el primer mundo tendría que hacer autocrítica, autoconciencia y tomar decisiones pensando en lo mejor para los ciudadanos, porque al final sus propias decisiones se pueden convertir en cuestiones complicadas o movimientos complicados como el que está viendo allí. Vamos a cambiar de tema, si tú quieres Sí, decir algo. que con estas acciones vemos que el mundo no cambia o cambia muy lentamente, porque esto es tan tremendo que a todos nos produce esa sensación de decir que estas cosas no ocurran. Y sin embargo, hemos visto, por ejemplo, como citaba aquí el compañero, que Jordania ha reaccionado, y ha reaccionado lo mismo, es decir, que tampoco está bien, tampoco veo yo que Jordania haya hecho eso, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que este asunto, como todos, debemos los ciudadanos, debemos las personas de ir pensando en hacerlo mejor, porque la verdad es que parece que no adelantamos en este mundo, no adelantamos en la sociedad. Pero una cuestión también me gustaría puntualizar que no se limita solamente a Oriente Próximo o Oriente Medio, como dice, porque yo recuerdo la ejecución de Saddam Hussein y se retransmitió, y yo no voy a defender a Saddam Hussein obviamente, pero me pareció tan mal como que se retransmita esto. Quiero decir, es una barbarie, estás matando a una persona, estás quitando una vida. Claro, no hay que directo. No hay que justificar los hechos que han pasado, pero luego que te pones a ver, ya te digo, grandes democracias como pueden ser los Estados Unidos, donde se han visto las barbaridades que se han hecho en Guantánamo, vulnerando los derechos humanos. Entonces, claro, tú ves que la principal potencia mundial que va de garante de la democracia internacional hace estas barbaridades también. Lo hacen todos. Entonces, claro, ¿cómo vamos nosotros cómo van ellos a condenar algo que ellos mismos lo condenan mediáticamente, lo dicen, porque tienen que hacerlo? Obama se ha reunido hoy con el rey de Jordania. Pero ellos saben que tienen muchos intereses allí, muchos intereses lamentablemente prioritario económico que humanitario, y ahí es donde empezamos a cometer los primeros errores, y luego las consecuencias son las que estamos viendo hoy en día. Yo por eso mismo antes en mi intervención llamaba la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, es decir, la capacidad y la rapidez en la que se hace llegar la noticia y la información muchas veces se distorsiona, muchas veces se manipula y muchas veces se le da un uso partidista o particular. En este caso tú mismo lo citabas, cuando se ejecuta Saddam Hussein, yo recuerdo que era el día de la fiesta del sacrificio para los musulmanes y todo el mundo islámico reaccionó con indignación. ¿Por qué? Porque al final lo acabó viendo como una humillación hacia su particular nación, ¿no? En este caso el tema es el hecho de que debemos, los medios de comunicación y sobre todo la opinión pública, tener cuidado en no caer en el error de correlacionar o de establecer una correlación entre una formación o un movimiento, e incluso un Estado, con un credo o una comunidad. Claro, cuando se ejecuta Saddam Hussein nadie dice o nadie acusa, nadie con dos dedos de frente acusa al pueblo estadounidense o a las naciones europeas de ser las responsables de tal ejecución, independientemente de las atrocidades que cometió la dictadura de Saddam Hussein, que son las que son, evidentemente no podemos negarlas. Sí, por lo menos aquí. Exacto. Que aquí quiero decir en el mundo occidental. Y más que España, pues también sufrió lo que es el terrorismo, y lo sufrió con mayúscula. Es decir, los atentados de ETA en España y, las atrocidades que se cometieron también, los secuestros que hubo, no podemos olvidarlo, y España pues lo hemos vivido también de primera mano. En este caso, siempre establecer esa separación de que las acciones pues cometidas por un grupo, por una formación o por un movimiento les corresponden a ellos, y nunca caer en el sensacionalismo que muchos quieren hacer uso de intentar pues crear ese morbo, ¿no? Por a ver qué podemos sacar más de esto, sino tratarlo con responsabilidad y con seriedad, y también hacer una lectura seria de estos temas, ¿no? Porque desgraciadamente los vídeos y los tipos de vídeos que se emiten, eso parece un tráiler de una premiere en Hollywood a lo grande, y yo personalmente he quedado muy sorprendido de la calidad, entre comillas, del vídeo, de cómo se emite. Son cosas muy... La sobreexposición mediática. Exacto. También deshumaniza un poco todo lo que... Igual que decimos que es bueno que la gente sepa y sea consciente plenamente de lo que está ocurriendo, también es verdad que quizá una sobreexposición deshumaniza el hecho en sí y quizá hace que lo veamos como más distante, por desgracia. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de otro tema. Y un poco más alegre, no sé si más alegre, pero por lo menos no relacionado con muertes. Y es ese apoyo de Italia y Francia que están dando a Grecia, que se están sumando, se está formando ya un bloque antitroika, por decirlo así, y parece ser que al final la estrategia de Grecia de ir contra la troika no va a ser tan descabellada, Emilio.
Y lo decíamos los partidos de izquierda, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Es que la Unión Europea de Merkel, de Hollande, aunque ahora quiera apoyar al gobierno griego, saben que no pueden dejar de contar con los países del sur de Europa. Y ellos lo saben. España es una superpotencia de la Unión Europea y nos ningunean. Eso es lo que no puede permitir el Estado español. Eso es donde nosotros incidimos en que hay que poner ya los puntos sobre las i y ponernos en el sitio donde debemos que estar y tenemos que reivindicar. Y Grecia lo está haciendo. Grecia quitando, para mí, que ya lo comenté, el error del equipo de gobierno, donde no había mujeres. Me parece que en tan pocos días ha revuelto tanto ya la Unión Europea y ha tomado tantas medidas en Grecia que yo creo que ningún gobierno español en 2 semanas de gobierno no había confeccionado ni siquiera su propio gobierno. O sea, allí se han tomado ya 10 medidas sociales que las había prometido él en Grecia, ya se van a llevar a cabo, entre ellos la recuperación de funcionarios que habían sido despedidos por el anterior gobierno. Ya van a recuperar sus puestos de trabajo. Y luego en la Unión Europea, la primera palabra que dice el ministro griego, Yanis Varoufakis, de no reconocer a la Troika como interlocutor, a mí me parece de una valentía y de un saber decir las cosas y lo que piensan los griegos y el sur de Europa, me parece grandioso y que ha puesto en alerta y en jaque a Merkel y a los estados que están a favor de seguir con la austeridad y con las políticas que al final terminan reprimiendo a la ciudadanía en general. A mí me parece que se están tomando medidas muy importantes, que es un camino esperanzador para la gente y esperemos que las próximas noticias sean positivas. De momento que ya se considere la disolución de la Troika. El propio Jean-Claude Juncker ya ha anunciado que la Comisión está estudiando esta medida. Es decir, que ya te digo, que ya se empiecen a estudiar la disolución de la propia Troika, me parece una gran imagen y una gran esperanza por los que creemos que estas políticas nos han llevado al suicidio económico. Yanis Varoufakis, hablabas ahora, es el ministro de Finanzas griego, esa figura mediática totalmente ya, porque es muy conocida, que no es ningún loco, por decirlo así, que es un doctor y catedrático en economía y ha sido profesor en varias universidades estadounidenses e inglesas y, bueno, de hecho, él se formó en Inglaterra. Perdona, en Facebook se está comparando los currículums del ministro griego y del ministro español. Y es bastante curioso. Yo quizá discrepe un poco de Emilio en esta valoración que hace tan tremenda del gobierno griego, pero evidentemente el gobierno griego ha hecho primero unas elecciones basadas en cosas que no son verdad, ahora ya está cambiando y en este momento y la política es así, pero no debería ser así, porque ganar unas elecciones con un programa y una situación de qué es lo que va a hacer y después cambiando, ya está cambiando, ya en esta semana ha hecho ya bastantes cambios, ya está hablando con todos los responsables de Europa y por tanto ganar unas elecciones en el plan que lo ha ganado y ahora ya está cambiando, pues está bien, lo que tiene que hacer después es que no tenía otro camino y el camino es Europa y tendrá que admitir perfectamente lo que Europa le diga. Que la Troika va en contra, la Troika va cayendo, bueno, pues la Troika son los tres, el Fondo Monetario, la Comisión y que vayan, pero la diferencia y que estos representantes de la Troika pues se pongan de acuerdo y que Grecia cumpla con lo que tiene que cumplir, porque oye, nosotros hemos cumplido lo que son los españoles, los españoles están cumpliendo, los portugueses, los irlandeses, con esfuerzo supremo, que ese esfuerzo nos va a ocasionar o nos puede ocasionar dificultades en las próximas elecciones que tengamos, por haber cumplido con las normas que Europa dice. Entonces, claro, el no cumplir, como al principio decía estos de Cipras, griego, no cumplir con esta situación y ahora tener que decir que sí, que va a cumplir, pues es un cambio radical, que ir a unas elecciones para ir mintiendo no debe ser así. Yo sigo lo que es el argumento de Alfonso, que comparto en parte y que discrepo con Emilio. Es decir, yo le dije la semana pasada con Pablo, estaba en él donde está ahora mismo sentado Emilio, dije, critico y condeno el sensacionalismo político y la lectura frívola que se le da al tema de Grecia. ¿Por qué? Quedarse con la nimiedad de que la Troika se disuelve es, en primer lugar, no entender la política y no entender cómo funciona el poder en Europa. La Troika no es más que un símbolo más que se puede disolver sin ningún problema. Ahora bien, el trasfondo de cómo funcionan las estructuras europeas no van a cambiar en absoluto. Y voy a dar unos pequeños datos. Yo el otro día siempre, yo soy así personalmente, aunque a veces puede ser un poco pesado, pero siempre lo repito, ¿no? La fuerza de tu argumento se basa en el rigor y la objetividad de los datos que puedas aportar.
Los telespectadores deben de saber que la deuda griega supone el 175% del PIB, es decir, 315.000 millones de euros. Otro número que es importante que la gente sepa, y es que lo que ha venido a proponer Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas, es una revolución contra su propio programa. Es decir, Syriza, que dijo, en su primer momento cuando se presentó a las elecciones, le vendió al pueblo griego que iba a hacer una quita de la deuda. Lo primero que ha hecho el ministro de Finanzas griego ha sido hacer todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Y cito una frase que también sale en El País, del propio Siripas, en el que dice: garantizamos el pago de todas las deudas al Fondo Monetario y al Banco Central Europeo. Todas las deudas, por lo tanto que quita ninguna. ¿Qué es lo que viene a ofrecer el ministro de Finanzas? Viene a ofrecer dos cosas. La primera es que vamos a cambiar lo que nosotros llamamos ingeniería financiera, vamos a cambiar la manera de devolver ese dinero. Pero el dinero se va a devolver. La refinanciación. ¿Qué es lo que viene a decir? Y muy brevemente, él viene a decir lo siguiente: los bonos que son propios del Estado, los bonos oficiales, que son los que el Estado griego tiene en sus manos, van a ser devueltos de acuerdo con el crecimiento del PIB. Es decir, cuando el PIB griego aumente, se devolverá proporcionalmente esa deuda. Y por otro lado, en cuanto al resto, eso, fíjate, estos bonos oficiales ascienden a 190.000 millones de euros. Hablamos de números faraónicos. Los 27.000 millones de euros restantes serán devueltos en lo que ellos llaman deuda perpetua, es decir, a cortos plazos, etcétera, etcétera. De modo que lo que Syriza ha vendido al pueblo griego, por lo tanto, lo que muchos partidos hoy en día dicen es lo que hemos venido defendiendo siempre, cómo se demuestra que al final sí se puede, etcétera, etcétera, etcétera. No, al final lo que ha venido Yanis Varoufakis ha sido sentarse con quienes realmente mandan en Europa y les han dicho: oiga, las normas son estas, podemos cambiar las maneras de ejecutarlas y de hacerlas cumplir, pero lo que no podemos decirle a la gente es que, porque al final es esto, les han vendido un discurso pero han hecho totalmente lo contrario. Quita, no ha habido quita. Negociación. Sí, hay que reconocer la valentía, al menos de sentar, algo que no había hecho el gobierno, pero fíjate, ahora, de sentarse a renegociar las condiciones. En la visita de Tsipras a Roma, y cuando se ha encontrado con Renzi, el premier italiano, y también lo que es, digamos, lo que llamo yo un poco, esa demagogia un poco europea, de la Europa continental, y esa hipocresía de que, bueno, ahora Hollande está a favor de que, oiga, sí, se va a disolver la troika. Oiga, que si se disuelve la troika, ¿y qué? ¿Qué va a cambiar? Y desgraciadamente esto a nosotros nos afecta, a España le afecta. A España le afecta de una manera muy seria y muy directa, porque, oiga, a nosotros se nos ha impuesto también unas condiciones que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Pero ¿por qué no se quiso negociar? Sí, yo creo que sin duda nos afecta, y nos va a afectar además en positivo. Tú dices que el que se disuelva la troika no va a significar nada, que las condiciones van a seguir igual. Yo creo que los gestos políticos también tienen su importancia, y que se disuelva la troika, que es una reclamación de los países del sur de Europa, porque son los que al final han gestionado las diferentes condiciones que nos han llevado a la situación de crisis que tenemos hoy en día. Creo que se disuelva ya es un gesto importante para creer que se pueden renegociar las deudas, se pueden renegociar las condiciones. Sí. No me parece ni sensacionalismo ni política de izquierda de las que siempre se habla. Es que yo creo que si se te sitúas tú en que los que pensamos que hay otra forma de hacer política, nos estamos equivocando, o pensamos que no es cierto ni es real. Yo creo que lo que no es real ni es cierto es que lo que se ha llevado a cabo hoy en día, que es una política neoliberal donde se ha exprimido a los ciudadanos y donde no se han ejecutado a los realmente causantes de la crisis y se han dotado. Tú hablas, por ejemplo, del tema de que ha incumplido su programa. Hombre, yo creo que ir con ese argumento, el Partido Popular, que ha incumplido su programa desde que ganó las elecciones, me parece realmente hipocresía. Pero yo no creo que el gobierno griego, que lleva dos... Terminando, Emilio, perdona, que tenemos que ir a publicidad, termina lo que... y enseguida, si quieres, continuamos con este asunto, si queréis, porque veo que hay... No, lo que decía, yo no creo que el gobierno griego haya sido hipócrita y haya engañado a sus ciudadanos. Yo creo que está, desde que ha llegado, que ha sido 2 semanas, tomando iniciativa y tomando pulsos con la Unión Europea que no se habían llevado a cabo nunca antes, que están situando a países como, vemos a Francia, que ha dado un rumbo en su propia óptica de cómo renegociar, de cómo tomar las diferentes medidas en la Unión Europea, que yo creo que es positivo, que nos va a beneficiar además al Estado español, que ha sido uno de los países, como el resto de países del sur, que han sido sometidos a políticas neoliberales que nos han llevado a una crisis social brutal, y que yo creo que es positivo que se estén viendo esos cambios políticos, y que además va a llevar a que España
España pueda también, si no es con el Partido Popular, que está dispuesto a llevar el pago de la deuda por encima de cualquier otro asunto, va a llevar al resto de partidos que puedan llegar a gobierno a renegociar su deuda, y eso va a repercutir en un bienestar para los ciudadanos. Pero a la vuelta de publicidad terminamos, si queréis, este debate. Hablamos más de este tema, no hay problema, podemos dedicar todo el tiempo a este asunto, que creo que es muy interesante. Pero ahora tenemos que irnos a publicidad, y a la vuelta estará con nosotros Laura Ortiz para traernos todas las noticias de Ceuta. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho, te veo muy bien acompañado. Vamos con todos los asuntos que han tenido lugar a lo largo de la mañana. Lo primero, bien tempranito, el presidente de la ciudad ha participado en el programa La Mañana de la COPE, que se ha emitido desde el Hotel Trip. Juan Vivas ha vuelto a reiterar que Ceuta no es cantera del yihadismo y ha afirmado que la ciudad es un modelo de virtud para acoger y de interpretar la diversidad cultural como factor de enriquecimiento. El presidente de la ciudad ha participado este miércoles en el programa La Mañana de la COPE, que se ha emitido desde el Hotel Trip. El programa, dirigido por Ángel Expósito, ha abordado la situación de Ceuta después de las últimas noticias que relacionan a la ciudad con el yihadismo, una circunstancia a la que de nuevo se ha referido el presidente de la ciudad. La amenaza yihadista es una amenaza real, no podemos negarlo, pero también con la misma responsabilidad tenemos que asegurar con toda rotundidad que Ceuta no es la cantera del yihadismo en Europa. Igualmente, Vivas ha asegurado que no se puede señalar a la población musulmana de Ceuta como factor de riesgo, algo que ha explicado no es verdad y es injusto. El peso relativo de la población musulmana en el conjunto de Ceuta es un peso notable, significativo. Pero claro, 25 personas sobre 35.000 o 40.000 personas, algunas de ellas residentes, pero no españoles. Sí. Esto no significa que vayamos a conducir de manera automática a la conclusión de que los musulmanes españoles de Ceuta pues son un factor de riesgo para el conjunto de la sociedad española. No es verdad y además es injusto. Para Vivas, Ceuta es un modelo de virtud en muchos aspectos, aunque a veces las audiencias condicionen la realidad de las informaciones que sobre la ciudad se emiten en los medios nacionales. Ceuta es una tierra de concordia. Ceuta es modelo de virtud para acoger, modelo de virtud para interpretar esta diversidad cultural no como un factor de confrontación, sino como un factor de enriquecimiento, y modelo de virtud en el servicio a España para lo que sea menester. El presidente ha hecho un llamamiento, además, a que el resto de los españoles visite la ciudad, que es la confluencia de Oriente y Occidente del Atlántico y del Mediterráneo. Y hace poco más de una hora se han inaugurado las nuevas instalaciones de la Oficina Fiscal situada en el edificio Ceuta Center. A este acto han acudido la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, así como la Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez, quien también ha mantenido encuentros con el delegado del Gobierno y con el presidente de la ciudad. La audiencia provincial ha dejado sin efecto el sobreseimiento de la denuncia contra la exconsejera Kisi Chandiramani y el exjefe de gabinete de Juan Vivas, Benjamín Álvarez, por la contratación a dedo de este último por parte del Instituto Ceutí de Deportes. El auto que devuelve el caso al juzgado de instrucción da la razón en parte a UGT, que denunció al ICD por prevaricación administrativa. El juzgado de instrucción número 1 tendrá que retomar la denuncia por prevaricación administrativa contra la exconsejera de Deportes, Kisi Chandiramani, por la contratación en el Instituto Ceutí de Deportes del exjefe de gabinete y cuñado del presidente Vivas, Benjamín Álvarez. Una denuncia interpuesta por UGT el pasado mes de junio al entender que la contratación a dedo del cuñado y exasesor del presidente se había saltado todos los procedimientos legales. Indicios de prevaricación administrativa o, lo que es lo mismo, un claro caso de enchufismo que no apreció el juzgado de instrucción número 1 de Ceuta, que sobreseyó parcialmente la denuncia, decisión que UGT recurrió ante la Audiencia Provincial, un sobreseimiento parcial que la Sala Sexta de la Audiencia Provincial no comparte. El auto, en lo que parece un tirón de orejas al juzgado ceutí, reprocha que el auto que archivó la denuncia contra Álvarez y Chandiramani no está correctamente
perfectamente argumentado y resulta contradictorio, pues se inclina por archivar la denuncia, pero se queda solo en un sobreseimiento parcial. Sin decantarse por ninguna de las partes, la Audiencia Provincial ordena al juez instructor de Ceuta que vuelva a instruir el caso y decida si archiva la denuncia o sigue investigando. Eso sí, con argumentos sólidos. La denuncia por la contratación a dedo en el ICD del cuñado y ex jefe de gabinete de Vivas, Benjamín Álvarez, vuelve así a la casilla de salida. Y ya lo saben porque se lo contábamos ayer, al menos medio centenar de inmigrantes trataban de llegar a Ceuta por Benzú. Uno de ellos conseguía alcanzar la ciudad a nado y era trasladado a la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Otros 6 quedaban encaramados en la valla para posteriormente ser atendidos por Cruz Roja y devueltos a Marruecos. Algunos presentaban heridas leves y una ligera hipotermia. El espigón fronterizo de Benzú ha sido este martes el escenario de varios intentos de entrada de inmigrantes. Pasadas las 11 de la mañana se registraba una primera tentativa a nado. 2 hombres de origen subsahariano trataban de llegar por mar. Uno de ellos lo logró, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. De hecho, la primera versión dada por este cuerpo es que eran 2 las personas que habían logrado llegar a Ceuta y que varios más lo habían intentado. La realidad es que no eran varios, sino al menos 50 los inmigrantes que estaban tratando de entrar en la ciudad. De hecho, 6 de estos subsaharianos se habían encaramado a la valla, donde finalmente bajaron de manera voluntaria. Sin embargo, fueron devueltos a Marruecos, según fuentes de delegación del gobierno, aunque antes Cruz Roja los atendió junto al inmigrante que había entrado a nado. Algunos de ellos presentaban heridas leves y una ligera hipotermia. El mismo organismo ha confirmado que solo ha logrado entrar una persona, quien fue trasladada a dependencias policiales para su posterior ingreso en el CETI. Pues hasta aquí las noticias de esta mañana. Eso sí, Nacho, no quería despedirme sin recordarle a la gente que nos está viendo que puede participar en esa encuesta sobre las elecciones autonómicas que pueden ver en los perfiles de Ceuta Televisión, tanto en Facebook como en Twitter. Es muy sencillo participar, les hacemos una primera pregunta, que es si consideran que de cara a los comicios autonómicos debería haber listas abiertas. Si la respuesta es que sí, ustedes tendrán que escribir cuáles son sus 4 candidatos favoritos de cara a esas listas abiertas. Participen, durante un mes van a poder participar en esa encuesta y posteriormente veremos los resultados aquí en Ceuta Televisión. Como saben, la información vuelve a partir de las 8:30 de la tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Esa encuesta que comentaba nuestra compañera también la pueden responder en nuestra página web, donde hay un enlace al que se va a esa encuesta. Invito aquí a mis invitados, valga la redundancia, tú ya la has hecho, ¿no? Sí, ya lo he hecho. A que entren en nuestra página web www.ceutatv.com y ahí pueden responder una encuesta muy sencilla, 2 preguntas. ¿Les gustarían listas abiertas para las próximas elecciones autonómicas? Y después pues que elijan sus 4 candidatos favoritos a esa, si hubiera listas abiertas, que pueden ser 4 de diferentes partidos, siempre insisto, porque igual la gente no tiene claro qué son las listas abiertas. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos hablando antes de terminar esta tertulia, porque he visto que estaba muy interesado aquí mis invitados. Hablamos de ese desafío de Grecia a la Troika, por decirlo de alguna manera. Emilio defendía que, por lo menos el gesto político es valiente, si bien puede acercarse o no a las promesas electorales que habían hecho, y por aquí mis compañeros Alfonso y Muad pues defendían, que Syriza ya está incumpliendo todo lo que había prometido y que realmente no es, incumpliendo por lo menos en términos económicos, ¿no? Que habían prometido una quita y ya no lo están haciendo, y que, no les gusta exactamente. Adelante, Alfonso, perdón. Ahora matizas tú si quieres, Muad. Yo he intentado hacer un resumen rápido de lo que... No, yo comprendo, Emilio, instalado en la izquierda plural, que defienda esas posturas, es decir, yo lo entiendo perfectamente. Pero vamos, yo no lo veo razonable de hacer unas campañas como ha hecho este griego, este Syriza, y después hacer otras. Que me parece bien, porque Grecia hay que ayudarle, hay que entender que no hay que ahogarle. Es decir, Grecia está en una situación tremenda, dificilísima, a tope, y yo pienso que hay que pedirle, por eso hay que rebajarle un poquito, hablarle de intereses, hablar de los plazos de pago de la deuda. Estoy de acuerdo en que hay que ayudarle y que haya reuniones, pero que el cambio ha sido radical, y son los cambios que normalmente estamos acostumbrados a que no es lo mismo decir voy a un gobierno, voy a ver si hago un gobierno, que después hacer la realidad. Es decir, que es el cambio que se hace en política, que muchas veces ofrece cosas y que después la realidad es otra, ¿no? Y esa realidad es la que tenemos que tenernos lo máximo posible. Yo solamente 2 puntos muy breves. El primero, tal como dije la semana pasada aquí también con Pablo,
en cuanto a, también hablamos del tema griego y además lo hablamos con mucha pasión porque es un tema que da mucho de sí. Una cosa muy clara y es que yo intento dar una lectura política al asunto y en ningún momento ni partidista ni ideológica. Entonces intento analizar objetivamente los datos que hay encima de la mesa. En este sentido, en cuanto a la propia deuda, yo dije, y si no podéis verlo en la hemeroteca, yo dije la deuda griega habría que leerla seriamente. ¿Por qué? Porque la manera en que se ha generado no es del todo legítima y al mismo tiempo se ha dado en unas condiciones de abuso por parte del Poder Financiero Europeo. Y yo estaba aquí y ratifico que tú dijiste eso. Exacto. Por lo tanto, yo en ningún momento voy a defender el harakiri que se le ha intentado imponer a Grecia y también a España, a Portugal y a Irlanda, que lo hemos pasado antes y hemos tenido que pagar duramente en unas condiciones de abuso. Por lo tanto, estamos pagando, exacto. Entonces, yo cuando digo que lo de pedir que se disuelva la Troika, me parece un poco pues más de lo mismo, ¿no? Es esa retórica de muchas formaciones que, bueno, se quedan con el titular, políticas neoliberales, políticas de abuso, etcétera, etcétera, titulares, pero que en el fondo no hay nada. Yo, Emilio, y perdóname que te lo diga, yo es que no creo en los gestos políticos, yo creo en las acciones políticas. Los gestos son muy bonitos. Los gestos pueden salir en un titular de cualquier diario, pueden salir en el telediario, pueden salir en muchos sitios. Pero lo que el ciudadano quiere son acciones reales. Y aquí cuando hablamos de los griegos, yo el otro día ponía un ejemplo y es que cada griego tenía que pagar 5 euros para ir al ambulatorio. Es una condición muy dura. Imagínese usted que por tener un resfriado o un gripe para ir a visitar a su médico tiene que pagar 5 euros. Las medidas sociales los recortes sociales que se les ha impuesto a Grecia son injustificables, por Dios, no seamos frívolos. Eso está más que claro. Ahora bien, cuando hablamos de cómo responder y cómo poner fin a esas condiciones de abuso y de maltrato, porque son condiciones de maltrato, y además se ha impuesto una división clara entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda europeos, cuando todos somos iguales, habría que analizarlo con seriedad. Es decir, ¿la disolución de la Troika supone una mejora para el ciudadano? ¿Sí o no? Si decimos que es un gesto político, estoy de acuerdo. En cuanto a implicación directa sobre el terreno, no. Porque yo le cito un número, 315.000 millones de euros, más del 175% del PIB de deuda en Grecia. ¿Lo tendrán que pagar? ¿Sí o no? Sí. ¿Se reestructurará la deuda? También. Pero la reestructuración de la deuda, desgraciadamente, seguirá suponiendo medidas drásticas para el ciudadano griego, trabajadores, funcionarios, empleados, etcétera, etcétera. Incluso tú, corrígeme Nacho si me equivoco, la semana pasada decías que, bueno, se va a aumentar el salario mínimo, pero claro, trabajando la mitad de horas. Claro. Entonces, claro, son condiciones, lo que está ocurriendo en Grecia es muy duro, y esperemos que nunca llegamos a España a llegar a sufrir lo que han tenido que pagar los griegos. Pero desde las formaciones políticas se nos exige responsabilidad y seriedad, de no venderle al ciudadano lo que yo siempre digo, venderle humo y venderle discurso. Lo que los ciudadanos quieren son acciones. Alfonso, tú querías decir. Sí, yo decía que en este asunto, asunto de disolver la Troika, que no hay que darle tantísima importancia, son 3 organismos, que los 3 organismos, a excepción del Banco Central Europeo y la Comisión, que es enteramente Europa, son los que deciden todos los asuntos. Que el Fondo Monetario Internacional esté fuera, tampoco va a pasar nada. El Fondo Monetario Internacional pertenece a 186 países y nosotros, España, uno más. Es decir, que esa disolución de Troika no hay que darle tantísima importancia y además se va a disolver o se puede disolver porque se está tratando ese tema. Ahora, que quien tiene la responsabilidad es el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que tiene responsabilidad sobre estos temas. Por tanto, no hay que darle tantísima importancia a que la Troika se disuelva. La Troika se disuelve, no pasa nada, absolutamente. Bueno, a mí sí me parece que pase algo. Yo creo que si algo han protestado los partidos que dicen cosas, pero que luego no son nada, según dice el compañero, yo creo que es un gesto que viene a consecuencia de una acción política. La acción política es la presión de los ciudadanos manifestándose, movilizándose, apoyando otras formas de entender la política para que ocurran gestos políticos que luego al final tienen que llevar a una consecuencia, y es que se cambien las políticas dentro de la Unión Europea. Entonces, los gestos son importantes y los gestos suceden y son causa de acciones políticas de diferentes gobiernos. Vuelvo a decir lo mismo, Grecia ha cambiado el gobierno hace 2 semanas. En tan solo 2 semanas hemos visto un cambio de pareceres y de óptica en los líderes europeos. ¿Eso no es importante? Yo creo que sí lo es. Y eso también lo están potenciando, lo están fomentando movimientos sociales que enriquecen proyectos diferentes y alternativos, como es Syriza. Que Syriza dice que no está cumpliendo, como decía Alfonso, que se ha presentado con un programa que está haciendo lo contrario. Yo vuelvo a decir lo mismo. A mí me resulta hipócrita que el Partido Popular diga esto. Y te voy a recordar 3 puntos. El Partido Popular, cuando ganó las elecciones, algo a lo que ahora se llama populismo, y lo hizo él,
Dijo no al IVA, no al dinero a los bancos y crearé más de 3 millones de empleos. Yo creo que la situación es completamente diferente. No se puede acusar a Syriza de que esté incumpliendo su programa electoral cuando lleva 2 semanas gobernando. Al parecer no dijo lo de la quita de la deuda, sino lo de reestructuración de la deuda. Es lo que está buscando, reuniéndose con diferentes líderes europeos, porque claro que Grecia tendrá que pagar sus deudas. Yo soy partidario de que se pague lo legítimo, no lo ilegítimo. No se puede pagar lo que nos han obligado a pagar injustamente y que han empobrecido a los griegos al igual que a los españoles. Pero tendrán que asumir también muchas de esas deudas y lo tendrán que pagar en diferentes plazos, no como le están imponiendo, que están empobreciendo. Grecia tiene que crecer económicamente y Grecia no puede pagar una serie de intereses y una serie de cuotas que al final hacen que no pueda invertir en lo público, que no pueda generar empleo y que al final todo lo que genere Grecia sea simplemente para pagar la deuda y la gente se muera de hambre. Es así de sencillo. No creo que sea decir cosas para no hacer nada, como decías tú. Fíjate, Emilio, no, yo lo que decía es todo lo contrario. Es decir, yo valoro que se emprendan acciones políticas, medidas reales que la gente perciba, y lo que estoy en contra es de venderle humo al ciudadano. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, en el caso de la Troika, si lees un poco la composición de la propia Troika y las competencias que tiene cada uno de estos 3 miembros que forman parte de esta Troika, esas competencias siguen siendo las mismas, sus funciones siguen siendo las mismas. La Troika no era más que una institución de coordinación entre estos 3 elementos que la formaban, ¿no? Por lo tanto, ¿cambiará algo sobre el hecho de que se disuelva? No. Prueba de ello, que los 315.000 millones de euros se van a pagar. De un modo u otro, pero se van a pagar. Pero es que tiene mucho que ver, es que es muy diferente. Un momento, Emilio. Que se van a pagar, sí, pero es muy diferente las plazas y la forma de pagarlo. Según lo que dice el ministro de Finanzas, no es así. Es decir, que en 2 semanas, desde que Syriza asciende al poder y Tsipras asume la presidencia del gobierno en Grecia, ¿ha habido cambios de formas? Sí. ¿De contenido? No. Por lo tanto, aquí en política debemos de realizar de lo que realmente cambia o no cambia, porque a veces, y fíjate, voy a hacer un paralelismo con la política local. Mañana se celebra el Pleno. Y bueno, no sé si ya lo habéis visto lo que presentes. Yo, he visto lo que es el orden del día, de las interpelaciones que se van a realizar, etcétera, etcétera. A mí me hace gracia personalmente, y no voy a decir nombres, pero me hacen gracia que hay formaciones políticas que presentan interpelaciones que no saben bien de quién es competencia de quién, ¿no? A veces hablamos de competencias europeas y se las exigimos al gobierno local. O a veces hablamos de competencias que son estrictamente del Estado y luego decimos que queremos que Ceuta lo haga. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente el ciudadano, ¿qué es lo que percibe? Percibe de que, bueno, pues si lo dicen en la televisión y en el pleno, pues igual acaba asumiendo de que esas cosas se pueden hacer. Pero yo sé que seriamente, si yo actúo con seriedad con el ciudadano, yo no le puedo decir que voy a tratar temas de frontera cuando sé que son competencias exclusivas del Estado. Corrígeme, Alfonso, si me equivoco. Tienes razón. O cuando hablamos de políticas europeas, cuando sabemos que ahí solamente actúa la Unión Europea y los Estados miembros, y Ceuta solamente forma parte de un Estado miembro. Por lo tanto, nosotros como ciudad tenemos las competencias que tenemos. De ahí es cuando yo digo que no venderle humo al ciudadano, y más sobre el tema de la Troika, porque desgraciadamente muchas veces se dice la Troika es el demonio, Angela Merkel, la maldad. No, todo eso lo sabemos. Vamos a dejar aquello, ese sensacionalismo, y vamos a bajar a la calle y a mirar de solucionar los problemas de la gente. Desgraciadamente, lo que yo siempre digo, es decir, yo te he hecho una pregunta muy clara, es decir, fíjate, la bolsa ha subido un 7% en Grecia, la prima de riesgo se ha relajado, y todos sabemos perfectamente quién está detrás de que la prima de riesgo suba o baje. Sabemos perfectamente quién está detrás de que la bolsa sube o baje. De modo que si Syriza realmente quiere, que yo ojalá, y lo deseo sinceramente, ojalá los griegos no tengan que seguir sufriendo este viacrucis que les están haciendo pasar. Las condiciones son durísimas que están pasando en educación, en sanidad, y evidentemente nosotros como ciudadanos, y ya no hablo de formaciones políticas, sino como ciudadanos, queremos que nuestro país, nuestra ciudad, y nuestros ciudadanos y nuestros vecinos, amigos y familiares tengan unas condiciones de vida dignas y que no sufran ni tengan que pagar lo que precisamente no han generado. Esa deuda ilegítima de la que tú hablas, Emilio, y también la comparto, y también lo dije. Lo que es nuestro, lo que no es nuestro, y la deuda que hemos generado nosotros la pagaremos. La que no hemos generado, evidentemente que no. Usted no va a pagar una deuda que no ha generado, ¿o no, Emilio? Entonces, en este sentido estamos de acuerdo. Bueno, a veces la realidad se superpone a todo. Lo que está hablando Mua lleva toda la razón. Es decir, lo que pasa es que en política y los partidos políticos, y yo pertenezco a un partido político, a veces por intereses pues hablamos cosas que no son realidad. La realidad es esa, la realidad es que hay que hacer las cosas
con esa realidad y, sin embargo, repito, el partido político cualquiera se adapta más para intentar ganar unas elecciones, hacer un programa, que el programa no quiere decir que se va a hacer efectivamente. Tú haces un programa y tu partido va a hacer un programa, Emilio va a hacer un programa diciendo esto, esto, esto y esto. El gobierno después cambia totalmente, porque ese programa no se puede llevar a efecto. Tú dices, voy a coger 500 viviendas y a lo mejor en ese suelo no puede hacer la vivienda, o no tiene dinero para hacer la vivienda. Es decir, que el programa se pone todo en un programa, o casi todo, unos más que otros, y unos machacando más ese programa, pero la realidad no es que quiere decir vamos a llevar el programa a efecto, se hace lo máximo que se pueda dentro de ese programa, y eso es lo que ocurre. Pero aquí es que aprobamos los políticos, los que están en la oposición, automáticamente sí denuncian constantemente el programa. Es decir, tú estás diciendo que el Partido Popular había dicho esto, esto y todo lo demás, muy bien, porque todavía está en la oposición, tu grupo está en la oposición y estos grupos están en la oposición y no saben lo que ha ocurrido en el programa que el Partido Popular hizo, porque te encuentras con dificultades. Pero el programa es una cuestión, después el efecto es otra. Y los efectos hay que verlo al final de la situación. Es decir, al final de cómo está la cosa. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en un gobierno, llevamos 2 años y pico con una... Pasó lo que pasó, lo que está pasando y las necesidades que están pasando, oye, se está solucionando. Los temas económicos van solucionándose de una manera lenta, porque quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero se van solucionando. Pero eso, lo que es la oposición en sí, no lo calcula, y yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Moa. Es decir, la realidad es la que hay que decir. Y sin embargo, si tú dices la realidad muchas veces en política, resulta que ganas menos, ¿eh? Yo lo tengo muy claro, o sea, claro que nos gustaría que el mundo fuese mejor, pero para que el mundo sea mejor hay que hacer acciones políticas, tienes que plantear cosas diferentes, y si te tienes que plantar, que es lo que llevamos reivindicando mucho tiempo, los países del sur se tienen que plantar ante estas instituciones europeas que nos siguen reprimiendo, habrá que hacerlo. O sea, sabemos que las cosas son complicadas y que nos van a poner muchísimas complejidades y que nos van a intentar imponer, pues claro, si ellos están jugando sus juegos, si es que a ellos les va muy bien. Si es que a Alemania le va muy bien pagando los intereses que paga, y mientras tanto el resto pagamos unos intereses desorbitados. Al Banco Central Europeo parece que le interesa también dar dinero a los bancos para que luego nos lo cedan a nosotros, porque tienen una serie de intereses entrelazados y nos lo dan a un interés súper alto. Claro que hay muchos intereses, pero para cambiar eso habrá que plantarse. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que tú decías, que la imagen los gestos no son importantes, las acciones. Son suficientes. Los gestos son importantes, y porque al final los gestos vienen a consecuencia de las acciones. Y la acción de Grecia está haciendo que se vean ciertos gestos en la Unión Europea que nos puede llevar a una esperanza, a una diferente forma de entender la política. Y yo creo que todo eso es positivo. Y sobre lo que decía, sobre que no entiendes cómo partidos de la oposición presentan cuestiones que no tienen que ver con competencias del gobierno local, nacional o europeo, es que yo creo que cualquier gobierno, aunque sea local, tiene la responsabilidad de buscar el bienestar de los ciudadanos y exigírselo a las competencias superiores, aunque no sean sus propias competencias. De ahí que partidos de la oposición presenten cuestiones, como por ejemplo va a presentar Caballa sobre las carreras universitarias, que creo que es muy interesante y beneficia a los estudiantes ceutíes, y que exigimos que el gobierno de la ciudad se plante ante el Ministerio de Educación y exija una mayor partida presupuestaria a la Universidad de Granada para que sea la Universidad de Granada la que implante estas carreras universitarias que están aquí, porque lo que no puede ser es que el Ministerio de Educación siga pagando desde hace más de 20 años el mismo presupuesto para los estudios ceutíes a la Universidad de Granada. Eso es lo que reivindica Caballa, y por eso se les pide al gobierno local que le exija al Ministerio de Educación, al gobierno estatal, que los ceutíes se merecen una mayor partida en educación universitaria. ¿Tú querías decir algo? Sí, también muy brevemente, como ya me conoces, Nacho, 2 cosas. Yo siempre, a mí el 2 me gusta mucho este número. Te corrijo, Alfonso, si me lo permites. Sí. Yo creo que los programas electorales deben de reflejar realmente, primero, la línea política del partido que se presenta con ese programa, y al mismo tiempo ese programa electoral o político debe ser lo suficientemente serio y responsable. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a la ciudadanía a la que se le pide un mandato democrático. Por lo tanto, yo lo que no puedo hacer es presentarle un contrato, permíteme si hago este símil, presentarle un contrato a la otra parte y le digo, firme aquí usted, y yo también firmo, y al día siguiente aparezco con otras cláusulas. Eso se llama engañar. Es decir, y aquí paso a lo que decía Emilio. Yo cuando digo, y no solamente lo digo yo personalmente, sino también la formación de la que formo parte, el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, nosotros el primer día cuando nos presentamos exigimos seriedad. Seriedad política implica tratar a los ciudadanos no como tutelados, no como votos, no como números, sino tratarlos como ciudadanos. Es decir,
A mí me gusta que hayas citado puntos concretos que se van a tratar mañana en el Pleno. Decías lo de las carreras universitarias, etcétera. Totalmente cierto, y lo comparto. Ahora bien, hay unas competencias que la ciudad tiene, pero que desgraciadamente no se explotan. La ciudad tiene unas capacidades que no lleva a cabo. La oposición, del mismo modo que exigimos responsabilidad y seriedad al gobierno, también se lo exigimos a la oposición. La oposición aquí lo que no puede decir es vale todo, simplemente de cara a la galería. Y el gobierno tampoco puede hacer el vale todo, simplemente de cara a la galería. Y luego detrás sabemos cómo funcionan las cosas. Yo te voy a dar dos ejemplos que a mí me gusta siempre ejemplificar los argumentos que cito, ¿no? Nosotros mañana mismo vamos a solicitar la habilitación de una parada de taxis en Poblado Marinero. Esto es una reivindicación del sector del taxi desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tuvimos la ocasión y la oportunidad de reunirnos con taxistas y con responsables del sector del taxi y nos dijeron, hay un problema, hay una solución. Nosotros estudiamos ese problema, vimos que hay una solución que es viable, que el gobierno la puede llevar a cabo y por eso nosotros la presentamos al Pleno. Y decimos, oiga, aquí hay un problema, aquí hay una propuesta, esta propuesta es viable, no tenemos que ir a Bruselas ni tenemos que ir a Madrid, sino que se puede hacer en Ceuta y por lo tanto la proponemos para que se lleve a cabo. Entre otras cosas, interpelaciones. Nosotros vamos a pedir explicación por el tema de la ampliación de la concesión administrativa a la empresa de la ITV. Nosotros en su momento nos quejamos de los precios abusivos, que por cierto, los más altos de España, y dijimos que, oiga, hay que replantearse esta situación. Y ahora nos encontramos con la ampliación de esa concesión. Pedimos explicación, ¿por qué? Porque es un tema que le confiere a la política local y que el gobierno puede tomar medidas y puede cambiar esa situación. Otro punto. Pedimos también la explicación del pago de bonos a establecimientos privados, que fue lo que, la factura de la luz, para que la gente nos entienda, a establecimientos privados, que fue lo que nosotros dijimos, bueno, lo que yo personalmente dije la semana pasada y también lo denunciamos desde el MDIC. Es una cosa también viable y que el gobierno puede responder a ella. Ahora bien, a mí me hace mucha gracia, y digo de un sentido pues irónico, ¿no?, ver que se exijan medidas, se inste a, se pide a, se solicita a, cosas que, oiga, es que el gobierno, que por cierto yo no defiendo, es decir, nosotros somos de la oposición, yo no defiendo en absoluto, es más, críticas hay muchas y denuncias, cada semana sacamos 3 y 4 denuncias. Pero porque queda claro que defiende que se tiene que actuar dentro de las competencias que tenga realmente. Sí, porque si no la sensación... Emilio, rápidamente, el problema es que ¿qué le pasa al ciudadano? Si yo, por ejemplo, voy a mi abuela y le digo, oiga, mira, hay una cosa que el presidente puede hacer y el gobierno puede hacer, y yo, pues, mi abuela no es analista política, ¿qué hace? Pues mira las noticias y escucha lo que ve y recibe lo que ve. Claro, si yo le digo una frase que le gusta mucho, oiga, y voy a aceptar un caso concreto, vamos a reabrir, solicitamos la reapertura del paso de Benzú, por ejemplo, que además está de actualidad por el tema que hemos visto ayer. Igual a mi abuela le gusta esa propuesta, y a mí también, pero yo, como sé un poquito, tengo más conocimiento que mi abuela, sé perfectamente que esa medida, desgraciadamente, el gobierno no la puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es competencia del Estado. Yo no he dicho... Me vais a perdonar que tenga que interrumpir a todos, pero son ya y 35, bueno, debemos terminar. Vale, yo solamente decir que yo no he dicho que los programas es mentira. El programa es un programa que se hace y tal. Yo, por ejemplo, te puedo dar un tecito. En el programa nacional del gobierno actual se encuentra con que iba a hacer unas cosas porque pensaba que el presupuesto era total y absoluto, y después nos encontramos con que el presupuesto era un 25% menos. Es decir, una realidad absolutamente distinta. Una realidad absolutamente distinta, totalmente. Es decir, que se hizo un programa para hacer cosas con el dinero que tú contabas y que después resulta que no cuentas nada. Hombre, yo, tal y como dice Moa, queda bastante claro que el Movimiento por la Dignidad dice que no se le puede exigir al gobierno de la ciudad la creación de puestos de trabajo porque el empleo no es competencia del gobierno de la ciudad. Sí, si no es competencia de la ciudad no se le puede exigir. Yo pienso que desde la oposición hay que exigirle al gobierno de la ciudad que sea responsable con cualquier temática, con cualquier carencia que tenga la ciudad. Hay que exigirle, porque son ellos los que tienen también que exigirle a sus competencias superiores que resuelvan los problemas de la ciudad. Por eso es importante llevarlo al Pleno, llevarlo a la Asamblea, cualquier cuestión que pueda afectar a la ciudad, aunque no sea de su propia competencia. Nacho, y termino brevemente. Lo tenemos que terminar aquí, lo siento, pero se nos acaba el tiempo. Si queréis el próximo miércoles, quedaros con la idea y terminamos esto. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros en Gran Vía, como siempre. Gracias, Moad, Alfonso, Emilio. A ustedes les insto que aguanten un segundito en publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí en Gran Vía.
Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos ahora a dejarles con una interesante entrevista a José Antonio Carracao, secretario general del PSOE de Ceuta, que este pasado fin de semana participaba en la Convención Autonómica del PSOE de ese asunto y de otros también de actualidad. Hemos hablado con él aquí en Gran Vía. Vamos a ver esa entrevista. Muy buenas, bienvenidos a Ceuta Televisión. Estamos hoy aquí para hacer una entrevista al secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao. José Antonio, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. Encantado de que estés aquí con nosotros y creo que nos vas a contar tu última experiencia en la conferencia autonómica del PSOE, ¿no? Que fue el pasado fin de semana. ¿Cómo fue esa conferencia? Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana muy intenso, de mucho trabajo, de muchos contactos, pero también de mucha ilusión, ¿no? Al final ha sido una puesta en común del trabajo que veníamos desarrollando quienes somos candidatos y candidatas a las presidencias de gobierno de nuestros territorios, de nuestras comunidades o de las ciudades autónomas, y por lo tanto una puesta en común que nos sirve para tener unos compromisos claros y tenemos la oportunidad de representar a nuestros territorios desde los gobiernos y poner en marcha iniciativas comunes como por ejemplo un plan Garantía más 45, que es el nombre que se le ha dado a nivel nacional, que significa que desde el gobierno central, si Pedro Sánchez es el presidente de gobierno o cualquier otro compañero o compañera, se va a disponer para las autonomías de 1.300 millones de euros para que podamos poner en marcha un plan de empleo para mayores de 45 años. En la certeza de que son los mayores de 45 años los que tienen más problemas para acceder al mercado laboral. En nuestra ciudad solamente más del 36% del desempleado tiene más de 45 años y luego está conjuntamente el drama de la juventud. Más del 70% de los jóvenes menores de 25 años no tienen empleo en nuestra ciudad. Por lo tanto, una iniciativa en ese sentido para intentar atajar el problema del desempleo. Me interesaba, perdona que te interrumpa, esta iniciativa porque, bueno, entiendo yo, y corrígeme, creo que es similar a una que ya hay en marcha de fomentar el empleo para mayores de 55 años. Eso es. Nosotros siempre hemos entendido que el problema del paro en Ceuta es un problema muy importante, difícil de abordar si lo queremos hacer de una manera única. Y lo que hemos pensado siempre es diseccionarlo y atacarlo por partes, ¿no? Dividir el problema y así intentar conseguir una solución real. Pensamos que el problema de la juventud era en algunos casos que tenían sobrecualificación, por lo tanto no accedían a los planes de empleo, por eso propusimos el bono de empleo para jóvenes titulados de nuestra ciudad, que significa que si un empresario contrata a un joven con titulación, tiene un bono de 4.000 euros. Y propusimos también que los planes de empleo estuvieran dirigidos a los jóvenes para darle formación, cosa que no ocurre en la actualidad. Trabajan en planes de empleo, luego salen del plan de empleo y esa experiencia laboral no les sirve para ir al mercado. Sí, es una medida más asistencialista, digámoslo así. Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y luego el bono de empleo para mayores de 55 años, efectivamente, que también viene a buscar una oportunidad a quien está a punto ya, buscando sus últimos años para poder tener una jubilación y una pensión digna, ¿no? En ese sentido, una propuesta que asumimos todos los candidatos y candidatas este fin de semana en Valencia. Y también otra que me parece muy interesante en una ciudad como la nuestra, con el parque de vivienda tan envejecido como es el plan de rehabilitación urbana. Por lo tanto, cuestiones que van a favorecer el empleo, porque va a volver a dar oportunidades a quienes se formaron en el sector de la construcción y hoy en día ya no tienen empleo, porque la construcción sabemos que ha caído mucho. Y esto es, ¿no?, un fin de semana que ha dado para trabajar, para ilusionarse, para reconectar con nuestros ideales socialistas y de izquierdas y por lo tanto muy satisfechos. Bueno, se ha vendido también, ¿no?, como un inicio ya de la precampaña electoral de estas elecciones que vendrán en noviembre y también previamente en mayo, obviamente eran responsables autonómicos. Bueno, ¿cómo ves esas elecciones? Porque tú has hecho una apuesta muy fuerte precisamente por la presidencia de Ceuta. Sí, desde luego, y además yo cuando me dicen, bueno, es que parece que estáis en campaña, yo les corrijo y digo, no, yo llevo en campaña 4 años. Nosotros llevamos en campaña desde el 2011, toda vez que no tuvimos ese respaldo mayoritario para acceder al gobierno, pues desde la oposición hemos estado continuamente haciendo campaña bien entendida, en el sentido de que estamos explicando a los ciudadanos y a las ciudadanas todo este tiempo por qué es necesario un cambio en nuestra ciudad. Y frente a quienes estamos oyendo en estos últimos días que dicen que aspiran a entrar en la Asamblea, otros parece que tienen más aspiraciones de conseguir un número suficiente como para poder influir en el gobierno, nosotros aspiramos a todo. Nosotros queremos llegar al gobierno porque solo desde el gobierno vamos a poder tomar las decisiones que entendemos son necesarias para provocar ese cambio. Y digo que ya después de estos 4 años de campaña, de trabajo, donde desgraciadamente hemos hablado mucho pero hemos podido hacer muy poco, porque desde la oposición se puede hacer poco, sobre todo con una mayoría como la que tiene el Partido Popular y el rodillo que ejerce,
nosotros lo que entendemos es que el último trámite ya que queda son las elecciones de mayo para ese cambio. Es el último paso, es el último trámite. Y yo quiero que la gente se ilusione con nosotros y entienda que somos una alternativa real de gobierno. Sí, usted decía ahora mismo que aspiran a todo y su apuesta, por otro lado, ha sido la de, bueno, darse casi por vencedor de esas elecciones, o por lo menos ese se lo ha criticado mucho. Sí, al Partido Popular no le gusta cuando me oye decir que vamos a ganar las elecciones, pero ellos eso lo han calificado en algunas ocasiones como soberbia. Y yo se lo devuelvo y yo digo que el que es soberbio es el que piensa que no las puede perder. El que piensa que las puede ganar, lo que desde luego está demostrando es ilusión, en el trabajo que hace, en el compromiso que tiene y en lo que puede aportar. Pero el que dice con la boca pequeña que es soberbio, ese, lo que realmente está reconociendo o diciendo de alguna manera es que él no ve un escenario donde pueda ganar las elecciones. Y es cierto, hasta ahora ha pasado así, pero el presidente actual ya todo el mundo sabe que está amortizado. Yo les voy a reconocer algunos méritos, como por ejemplo trajo estabilidad política a esta ciudad y de alguna manera también ha embellecido el centro de la ciudad, pero ya eso no da más de sí. Ese proyecto de gobierno que representa el actual presidente ya no tiene más vida útil, no tiene más que aportar a la ciudad, y por eso nosotros entendemos que, y lo venimos oyendo, la gente quiere un cambio frente a ese gobierno que trajo la estabilidad política. Nosotros seremos un gobierno que traeremos el desarrollo y la igualdad. Igualdad de acceso a los servicios públicos, igualdad de oportunidades a los contratos y a los empleos, igualdad en las barriadas, en los servicios que se le van a ofrecer. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a representar para Ceuta, esa nueva etapa de desarrollo. Sí, quizás en Ceuta hay un poco ese miedo a lo que se llama matar el padre, a lo que se suele decir. Eso no se dice que el PP, Vivas, trajo la estabilidad, pero quizás hace falta un paso más. Sin duda, nosotros entendemos que eso significa una etapa, un momento puntual para Ceuta, y ahora hace falta ese siguiente paso, ¿no? Ahora ya sí que hay que trabajar para la gente. Este gobierno ha trabajado mucho, y yo lo digo siempre, pero porque me puedo apoyar y sustentar en datos objetivos. Este gobierno ha trabajado mucho para intereses particulares. Ha trabajado mucho para quienes están como satélites alrededor del Partido Popular o alrededor del gobierno, y nosotros entendemos que ahora es el momento de devolver el gobierno a los ceutíes y todas las decisiones que se tomen sean por el interés general y de cara al interés de la ciudadanía. Ceuta tiene ventajas fiscales. Ceuta tiene un puerto de primer orden. Ceuta tiene bonificación a la cuota de seguridad social. Ceuta está en un enclave privilegiado desde el punto de vista geográfico. ¿Cómo puede decir este gobierno que Ceuta no puede desarrollar un tejido productivo? Yo me rebelo contra eso. Yo estoy seguro y convencido de que Ceuta puede tener empresas que den empleo. Tenemos ejemplos, tenemos a Borràs, que está trabajando y trabajando bien, internacionalizando sus productos de manera legal, triangulando las mercancías. Tenemos emprendedores y emprendedoras en nuestra ciudad que quieren salir adelante, como por ejemplo Ceuta Star, la marca de cerveza que se está haciendo aquí. Y esas son las ideas, los ceutíes que merecen la pena apoyarles para que a través de su éxito consigan también crear empleo en Ceuta, y tenemos que poner la fiscalidad al servicio de ese desarrollo económico y empresarial. Por ahí va parte de la solución, y luego hay que trabajar mucho también desde el punto de vista social. Usted mencionaba ahora, ¿no?, algunas empresas que pueden ser ejemplo, modelo, pero si no me equivoco, en la conferencia autonómica proponía usted también volver a crear empresas de tipo tecnológico, ¿no?, que fue una propuesta que ya llevó al Pleno. Claro. Hay dos posibilidades con el puerto. Uno, entenderlo como un problema, y otro, entenderlo como una solución. Pero nosotros entendemos que es una solución desde el momento en el que en una economía global cualquier producto que aquí se haga no tenemos por qué venderlo a Marruecos, ya que no hay posibilidad a través de una aduana comercial, ni tenemos por qué llevarlo a Algeciras, cuando nos dice el presidente actual de la ciudad, es que eso encarecería el resultado del producto final y por lo tanto dejaremos de ser competitivos. Yo le digo, ¿por qué tenemos que llevar los productos que se hagan en Ceuta a Algeciras y de allí repartirlos? Desde el puerto de Ceuta se puede llevar a cualquier parte del mundo. En una economía global podemos encontrar compradores en cualquier sitio. Vía marítima la llevamos a donde sea. Pero el puerto también puede dejar de ser un problema en la ecuación, desde el punto de vista del desarrollo, si apostamos por las empresas de media alta tecnología, porque al final son productos que se sacan de nuestra ciudad de manera virtual, sin necesidad de un soporte físico real, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de empresas de programación, de software. Por ahí tenemos también que hacer una apuesta importante. Todo esto, que parece que este gobierno es incapaz de comprender, que este gobierno es incapaz de atisbar,
pues nosotros queremos intentarlo, queremos llevarlo a cabo. Yo digo una cosa, nosotros no somos más listos que nadie, desde luego que no. Y lo que nosotros pensamos seguramente otros lo pensarán también, y el gobierno actual también puede que sopese estas ideas. La pregunta es, ¿por qué no lo intenta? Y yo me respondo, no lo intenta porque hasta ahora, haciendo lo que viene haciendo, le ha ido bien para sus, digamos, pretensiones electorales. Con lo que está haciendo, gana las elecciones con mayoría. Obviamente. Entonces, ¿por qué el gobierno va a intentar hacer algo distinto? Claro, en su lógica. Pero de esa manera Ceuta está estancada, está en un callejón sin salida. Y en Ceuta, a quien le va bien, ahora mismo le va a seguir yendo bien, sí, a lo mejor con un menoscabo en los servicios públicos que se prestan, en los derechos sociales, pero le va a seguir yendo relativamente bien. Pero en Ceuta, al que le va mal, al que está esperando una oportunidad, por ejemplo, el hijo de ese o la hija de ese que ya le va bien en Ceuta, esa gente no va a tener una oportunidad en Ceuta si no cambiamos la forma de hacer, el rumbo que llevamos, y en esa idea estoy y en ese ámbito, en ese ánimo de intentarlo. Son muchas las propuestas concretas que tenemos para poder desarrollarlas, pero necesitamos, decía, ese trámite que es llegar al gobierno para poder ponerlas en marcha. Hablaba ahora del puerto como solución, ¿y la frontera? Sí, la frontera es una cuestión que a nosotros realmente, desde el punto de vista de desarrollo económico, nos da una parte, pero tampoco creo que sea la solución. Nosotros tenemos que favorecer esa entrada del turista marroquí, que tiene una clase media alta, donde viene a buscar productos en Ceuta que no encuentra con facilidad en su país, pero también está generando problemas. Por eso la solución pasa por hacer una inversión decidida en el paso fronterizo. Y nosotros tenemos que, desde un gobierno de la ciudad autónoma, exigir al gobierno de la nación que haga esa actuación. Porque hasta ahora, cada vez que hemos llevado una propuesta al Pleno, cuando poníamos en la parte propositiva la palabra exigencia, el gobierno la vota en contra, radicalmente y sistemáticamente. Este es un gobierno plegado a los intereses de Rajoy, incapaz de reivindicar con la boca grande y con ganas de que esa reivindicación llegue y se lleve a efecto en ninguna situación. Hemos propuesto que reivindiquemos que estemos y exijamos en el Comité de las Regiones. El gobierno actual, el señor Viva, ha dicho que no. Allí donde se toman las decisiones de los fondos europeos, nosotros no estamos. Hemos pedido que se nos considere ciudad fronteriza alejada de la Unión Europea para poder tener un estatus... Sí, esa figura especial dentro de que nos Europa. Posibilite nuevos fondos. El gobierno tampoco es capaz de pelear por estas cuestiones. Y, por ejemplo, me preguntaba por la frontera, cuando nosotros pedimos ese plan de rehabilitación del paso fronterizo, que se tiene que llevar a cabo sí o sí, entre otras cosas también para normalizar el paso de los porteadores... de desborde, ¿no? El gobierno tampoco está en eso, ¿no? Por lo tanto, al final tenemos un gobierno que fuera de nuestras fronteras habla muy poco, lo hace de una manera timorata, tibia, y que luego aquí dentro se dedica a hacer lo mismo de siempre, y eso pues ya no da más de sí. Por eso digo que es un gobierno amortizado. Claro, vuelvo a una de las críticas que más se le hacen a usted. Propone ahora que Ceuta reivindique y pida al gobierno, y que el gobierno a su vez pida a Europa, pero cuando ustedes, el PSOE me refiero, obviamente, estaba en el gobierno, no se hizo. Sí, claro, yo siempre he tenido ese discurso, no es algo que lo tenga ahora. El problema es desde qué atalaya puedes tú hacer la reivindicación. Yo hacía la reivindicación cuando era secretario general de las Juventudes Socialistas, y ahí era la posibilidad más pequeña. Hacía la misma reivindicación siendo secretario general del PSOE. Hacía la misma exigencia cuando estoy ahora como diputado de la Asamblea en oposición. Y la voy a hacer también si tengo la responsabilidad de presidir el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y ahí, desde esa atalaya, desde esa posición, sí podré, con la fuerza suficiente, conseguir los objetivos. Por lo tanto, no se me puede criticar algo cuando yo no tenía la posibilidad real, la fuerza real, para que se me oyera, ¿no? Yo podía, en todo caso, hacer una observación a mi gobierno, que la hacía, pero no tenía esa fuerza con el respaldo institucional que da un gobierno, ¿no? Por lo tanto, este discurso del Partido Popular de querer señalarme a mí como el responsable de todos los males de la economía nacional, porque cuando se habla del desempleo, usted es el culpable del paro en España, y este tipo de cosas son chascarrillos que utiliza el Partido Popular en su forma de entender la política, pero que no tiene ninguna base. La realidad es que nosotros trabajamos por Ceuta y conforme vamos teniendo más posibilidades para llegar, más hacemos.
decía esto hace unos instantes, que Ceuta está estancada. Bueno, por Ceuta en estos años de gobierno del PP ha pasado mucho dinero, o se dice que ha pasado mucho dinero, porque algunos dicen también que no se nota ese dinero que ha pasado por Ceuta, salvo en el centro, en que sí, como usted reconocía, Vivas lo ha embellecido. Claro, por eso yo digo que nosotros vamos a ganar las elecciones, porque no se trata de lo que nosotros le digamos a los ceutíes, sino se trata de lo que los ceutíes ya saben. Los ceutíes saben que el dinero que llega a Ceuta es muy importante. Tenemos un presupuesto general solo de 250 millones de euros para una ciudad de 80.000 habitantes. Ya lo quisieran otras ciudades similares a nosotros tener un presupuesto general de la ciudad y manejar esa cantidad de dinero como nosotros. Es verdad que nosotros tenemos unas circunstancias especiales y excepcionales que otras ciudades no tienen, pero para eso también nos llegan fondos del Estado, nos llegan fondos de Europa, y al final vemos que todo ese dinero no se está invirtiendo bien, porque no está ni resolviendo los problemas para qué viene, ni dando esa proyección a futuro que nosotros demandamos. Y pongo un ejemplo claro. La barriada del Príncipe es la gran excusa del gobierno del Partido Popular para pedir dinero a Europa y para pedir dinero al Estado. Y ese dinero que llega con la excusa del Príncipe, luego no se revierte en el Príncipe. Esta es la mayor traición que este gobierno hace a esa barriada y al conjunto de la sociedad ceutí, porque si al Príncipe le va mal, a nosotros nos va mal. Y esto es algo que tenemos que ir de la mano. Por lo tanto, cuando uno pide dinero, tiene que emplear ese dinero para lo que lo ha pedido. Esto pasa en muchos casos. También está el control, ¿no?, de ese dinero. Quiero decir, ¿quién controla que ese dinero vaya o sea finalmente tenga ese fin? Claro, ahora mismo tienen, digamos, todas las posibilidades del mundo, ¿no? Tienen un gobierno del mismo color en Madrid que le va a permitir que hagan lo que ellos consideren oportuno. No tiene más recorrido este gobierno si no es montados o a lomo del discurso del miedo que vienen utilizando, como el que nosotros somos los que damos la estabilidad y la seguridad, no pueden ustedes votar a otro porque si no esto sería un caos, el PSOE es un partido irresponsable que tiene políticas y posturas muchas veces, no sé, como alejada de la seguridad hacia Ceuta, y este tipo de discurso que venimos oyendo, que yo vengo oyendo desde hace muchísimos años, es lo que le ha servido al gobierno, al Partido Popular, para atenazar esos votos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día la gente está más cansada que temerosa, la gente está más indignada que miedo tienen, ¿no? Por lo tanto, ya le he dicho en alguna ocasión al señor Carreira, sobre todo, que es el que suele utilizar ese discurso con más asiduidad, que no vaya por ahí, que el miedo ya no les va a funcionar como hasta ahora. En esa conferencia autonómica, que era realmente el motivo de esta entrevista, usted hablaba de la necesidad de recuperar el gobierno transparente para Ceuta y la honestidad de la gestión pública. Quizás está relacionado, ¿no?, con ese dinero que usted dice que no se ha invertido bien. Sí, aquí hay ejemplos miles. Nosotros hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer en oposición. Desde luego, aportar, contribuir, apoyar cuando la causa general es la de Ceuta, pero denunciamos con contundencia todo lo que vemos que nos parece alejado del interés general y de la honestidad. Lo denunciamos en los medios de comunicación a través vuestra, porque nos parece que es una forma de llegar a la ciudadanía inevitable. Por otra parte, lo denunciamos en el Pleno de la Asamblea, que es allí donde nos han dado la encomienda a los ciudadanos desde nuestra labor parlamentaria, pero lo denunciamos también ante la justicia, porque este último paso nos lo exige la ciudadanía. Oiga, pero si ustedes saben esto, ¿por qué no lo llevan al juzgado, ¿no? Es algo que siempre salta mucho a la luz, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en todos los casos que hemos tenido suficientes pruebas. Este es un gobierno que, por ejemplo, a las empresas amigas de sus consejeros, por relaciones familiares, le dan servicios sin ningún contrato. Y me refiero a Ecoceuta llevando los lodos de la estación depura de aguas residuales a la península, durante un año entero, sin contrato. Ya no es que se le haya dado por la cara a esa empresa, que pasa, y pasa mucho en Ceuta, sino que ni siquiera se ha sacado concurso. Se le ha dicho, usted, y ya está. Se compraron las bateas de los Reyes Magos, las carrozas, de la misma manera, con una llamada telefónica. Estamos ahora asistiendo al eterno perdón que pide el actual presidente por el caso Urbaser. Cuando empezaron diciendo que era mentira, luego dijeron que era una carracada, usted recuerda ese calificativo, y finalmente tuvieron que reconocer que había esos pagos indebidos, pero eso sí, fue sin mala intención, sin mala fe, y pedimos perdón a los ceutíes. Mire, en el gobierno se está para pedir perdón continuamente, se está para asumir responsabilidades, y la responsabilidad de un gobierno que despilfarra el dinero público, que no lo gestiona para el interés general, que lo pone al servicio de sus intereses particulares y de las personas en torno al gobierno, tiene que ser la de
la salida inmediata de la gestión de ese fondo, de esos dineros públicos, el dinero de todos los ceutíes, ¿no? Porque al final la sensación que tiene uno es que nos está metiendo la mano en los bolsillos y se lo está dando a quienes ellos quieren, sin ninguna otra cuestión, simplemente su criterio. Hablaba usted ahora de dinero, ¿no? De esa necesidad de orientar bien el gasto, y recuerdo yo que en las pasadas campañas autonómicas europeas, que fueron en mayo pasado, en 2014, bueno, pues el PSOE estaba muy atento a esa austeridad en la campaña, y no sé si en las próximas elecciones va a haber ese mismo sentido de la austeridad, y lo digo porque el acto precisamente de este fin de semana en Valencia no daba la sensación de ser especialmente austero, que me puedo estar equivocando, obviamente. Bueno, sí, realmente no querría decirle que se confunde, pero no fue una ostentación lo que hicimos en Valencia. De hecho, simplemente hubo, bueno, pues la escenografía típica de un acto de partido, ¿no? Para que se visualice dónde estamos y quiénes estamos allí, pero había muy poca escenografía. Yo recuerdo otros actos de unos años más atrás, cuando no estábamos golpeados por esta crisis económica y de alguna manera no estábamos en la conciencia, y fue un error antes, ¿no? No estábamos en esa conciencia de que teníamos que hacer las cosas de una manera, bueno, comedida. No, este acto ha sido en ese sentido muy austero, ¿no? Pero es verdad, nos tenemos que dar cita, tenemos que reunirnos en algún sitio y reunir, como se ha reunido, a todos los candidatos y candidatas a presidencias de gobierno de todas las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, y ofrecer al mismo tiempo una posibilidad de diálogo con la ciudadanía que se quisiera acercar. Yo tuve la oportunidad de participar en el debate, porque así lo elegí, de las comunidades autónomas comprometidas con la transición económica. Sobre eso versó mi intervención, y allí asistieron bueno, muchísimas personas que pudieron estar oyéndome, ¿no? Y claro, buscar un sitio para que todo eso pueda suceder no es algo económicamente, digamos, barato, pero tampoco se hizo una ostentación. ¿Se cree usted que Ceuta despierta ese interés de las otras autonomías, por lo menos dentro del PSOE? Yo traigo la satisfacción de Valencia, primero, de que encontramos el apoyo de todos nuestros compañeros y compañeras. Desde luego del secretario general del partido, Pedro Sánchez, que ya me dijo que vendría a Ceuta en fechas próximas. Pero sobre todo comprobé con satisfacción el interés que despierta Ceuta fuera de nuestras fronteras, y, por ejemplo, personas de Valencia, valencianos especialmente, que se acercaron allí al acto a poder oír, ciudadanos que no tenían en principio ninguna vinculación desde la militancia con el partido, y estuvieron muy atentos y les interesó mucho mi intervención cuando hablaba de los problemas que tenemos en Ceuta, y me permití el lujo de decirles a todos y a cada uno de ellos y de ellas, les dije: os voy a pedir un favor como final, ¿no?, de mi intervención, y digo que seáis cada uno de vosotros y vosotras embajadores de la realidad social de Ceuta. Y les expliqué desde luego que Ceuta no es un nido de yihadistas, Ceuta no es esa imagen que se está exportando fuera a través de algunos programas sensacionalistas. Me preocupaba mucho hacerlo y aprovechar esa oportunidad de que estaba fuera, que iba a tener un aforo suficientemente amplio para oírme y poder explicar todas estas cosas. Y cuando terminó el acto en sí, luego en el pasillo, ¿no?, digamos, en el post-acto, se acercaba mucha gente a interesarse y a decirme que efectivamente tenían esa conciencia de que Ceuta no es lo que se está transmitiendo. Claro, quizás esto demuestra esa necesidad de que Ceuta participe en los diferentes... Ceuta esté representada, ¿no?, participe en los diferentes foros que existen. Usted hablaba antes del Comité de las Regiones, que evidentemente en la Unión Europea pues sería muy interesante, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, las sectoriales de educación, cultura, bueno, cuestiones en las que quizás no tenemos todas las competencias, ustedes las han reclamado, eso sí, por lo menos parcialmente, pero que sí sería interesante que se escuchara algo de Ceuta. En educación sería fundamental que tuviéramos coparticipación, o que pudiéramos tener capacidad de decisión a la hora de diseñar el currículum, a la hora de tomar decisiones, porque las estamos contextualizando, ¿no? Y por eso nosotros presentamos una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para solicitar esa parte de competencia en materia de educación. Ya solo con que consigamos meter el debate en el Congreso sobre las competencias de educación en Ceuta es un éxito y una gran noticia, ¿no? El problema es que no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. Aquí en Ceuta ya dijo que no, por lo tanto imaginamos que a nivel nacional volverá a decir que no. Pero luego tenemos que estar en todos los sitios. Y yo tengo grandes diferencias con el actual presidente, pero desde luego la defensa de Ceuta no será una de ellas. Ahora, al mismo tiempo tengo una gran crítica, y es que cuando ha empezado a salir esta imagen de Ceuta que nos hace daño, sobre todo en las pretensiones de desarrollo que tenemos, ¿no?, y que yo tengo para mi ciudad, se preocupó en los primeros días
de trasladarnos a los portavoces de los grupos con representación que era necesario una actuación conjunta. Pero parece que después de que fueran los desayunos de Televisión Española, que le entrevistaran allí, esa necesidad ha desaparecido. Con lo cual la reflexión es que al presidente actual no le interesaba la imagen de Ceuta, le interesaba su propia imagen como presidente. Y cuando ya estuvo en Televisión Española, en un medio nacional, en el ámbito nacional, se dio por satisfecho porque ya nada más sabemos de esa iniciativa que parecía que estaba cogiendo fuerza, de que todos a una íbamos a dejar al lado nuestras diferencias partidistas para hacer una actuación en pos de la imagen de nuestra ciudad y en defensa también de la barriada del Príncipe, que está siendo muy machacada. Porque no es verdad que la barriada sea una barriada tampoco como se está calificando en muchos medios nacionales. Allí hay casi 14.000 personas, por lo tanto es más del 99% las personas que están queriendo convivir en paz y lo único que tienen, eso sí, son muchos problemas, pero por el abandono que este gobierno tiene. Tienen problemas de empleo, tienen problemas de vivienda, de equipamiento, pero no es un problema de seguridad. El propio presidente Vivas la definía como una barriada peligrosa en esa entrevista de Televisión Española. Me parece un desacierto total, pero parte del desconocimiento que este propio presidente tiene de la barriada. O sea, es un presidente totalmente alejado de la realidad social de su propia ciudad, en la que lleva más de casi 14 años dirigiendo sus designios, ¿no? Y no conoce la barriada del Príncipe. Mire, yo tengo la fortuna de tener amigos en la barriada. Y casi todos los fines de semana, y ellos lo pueden corroborar, subo para jugar a fútbol sala, solo para jugar a fútbol sala. Y jamás he tenido ningún problema. Y he ido en distintos momentos, también, claro, en mi labor parlamentaria o como partido, haciendo campañas en muchas ocasiones, jamás hemos tenido ningún problema. Es verdad que allí concurren circunstancias desde el punto de vista de la seguridad que son muy delicadas y tenemos que apoyar a la fuerza y cuerpo de seguridad en su labor, pero decir que es una barriada peligrosa y por lo tanto extender la imagen de que todos los vecinos y las vecinas de la barriada son peligrosos, me parece un desacierto fruto del desconocimiento que el actual presidente tiene de la barriada. Pero insisto, esta labor la tenemos que hacer. Esta imagen de Ceuta la tenemos que revertir y tenemos que fortalecernos fuera de nuestras fronteras si queremos que venga capital privado a desarrollar la ciudad, si queremos que venga gente a invertir aquí, si queremos que vengan turistas a nuestra ciudad, y tenemos que hacerlo de manera conjunta. Ahora, si este presidente se ha dado por satisfecho por salir en un programa en el ámbito nacional, pues viene a demostrar lo que de alguna manera estoy queriendo transmitir, con hecho de que es un presidente que ya no da más de sí, no tiene más vida útil para esta ciudad. Pues terminamos esta entrevista, José Antonio Carracao. Antes de despedirme, quiero una última pregunta. Participaba este fin de semana en la conferencia autonómica, ¿será la última? ¿La siguiente será la conferencia federal? Bueno, yo espero y deseo, ¿no? Estamos en un proyecto federal para nuestro país, yo tengo mucha ilusión en ello porque considero que en el momento en el que hiciéramos ese diseño de Estado federal, Ceuta partiría desde el kilómetro cero con el resto de territorios y por lo tanto podríamos superar algunas singularidades que ahora mismo tenemos por el hecho de ser una ciudad con estatuto de autonomía y a mí me encantaría que ese fuera una realidad para mi país porque el federalismo lo que hace es unir los pueblos, pero al mismo tiempo reconocerles sus singularidades, y eso me parece bueno. Hay muchos ejemplos de países muy patrióticos, como por ejemplo Estados Unidos, y es un Estado confederado, hay estados dentro del propio país, es federal, es Alemania, por lo tanto, este falso patriotismo que el Partido Popular quiere defender desde el sistema actual de manera peyorativa hacia el Estado federal, es eso, es un falso patriotismo. José Antonio Carracao, secretario general del PSOE de Ceuta, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos muy pronto aquí en Ceuta Televisión.